El día de hoy quería mostrarles una pequeña mejora en el código que había hecho anteriormente en Unity, en el cual habíamos realizado una derivada para calcular la velocidad instantánea de un objeto. En este caso el código ya no solo calcula la velocidad, sino también la aceleración. Recordemos que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Y bueno, para lograr esto fue necesario hacer un poquito más modular el código. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, la derivada la estaba efectuando en el mismo método de Fixed Update, lo cual no estaba mal, porque en este caso solamente quería calcular una derivada, pero si queríamos, por ejemplo, calcular la derivada de otra función, o derivar esta misma función resultante y luego derivar la otra función que resulte, entonces teníamos que hacer esta parte de la derivada un poquito más modular, que fue justamente lo que hicimos en el nuevo código. Y bueno, si les interesa saber cómo derivar cualquier otra función que esté cambiando con el tiempo, entonces quédense a ver el video. Y bueno, primero que nada quisiera aclararles que aquí hice otro archivo de script. Sin embargo, ustedes pueden trabajar en el mismo archivo que hayan estado trabajando en el video, si es que intentaron hacerlo del video anterior. Entonces pueden estar trabajando en el mismo archivo o en el que ustedes quieran. Y bueno, yo les voy explicando paso a paso qué he hecho en este nuevo código. Para empezar, datos del anterior, ya tenemos la posición actual y la posición previa, al igual que tiempo previo y tiempo actual. Recordemos que la derivada, si bien es la pendiente de la recta que pasa por un punto de una función, ese punto realmente son dos puntos que están muy juntos. Entonces aquí necesitamos dos puntos, una posición actual y una posición previa, así como un tiempo previo y un tiempo actual, los cuales están correspondiendo tiempo y posición. Y entonces tanto la posición como el tiempo previo tienen que estar bastante cerca del actual para que puedan parecer un solo instante y una sola posición, y de esta forma podamos obtener la derivada. Y bueno, vean que para obtener la velocidad necesitamos este dato, posición actual y posición previa. Y bueno, eso es para obtener la derivada de la posición, es decir, la velocidad. Ahora, ¿qué necesitaremos para la derivada de la velocidad? Es decir, para la aceleración. Bueno, necesitamos una velocidad actual y una velocidad previa, que es justamente lo que tengo aquí. Y bueno, aquí creé otras variables globales. Y bueno, aquí creé otras variables que son velocidad instantánea y aceleración instantánea, que es justamente donde voy a almacenar el dato que me devuelva la derivada. Ahora, en el video anterior les había mostrado que necesitábamos un texto para modificar en nuestro canvas. Ya les había mostrado cómo se hacía este texto y qué significaba esta línea de código. Aquí lo único que estoy haciendo es como decirle a Unity que busque el texto en el que voy a poner la velocidad y de igual forma el texto en el que voy a poner la aceleración. Si no saben cómo crear el texto, simplemente se van a la barra de jerarquía, le dan clic derecho en UI y luego se van en Text Mesh Pro. Para crearlo tienen que tener un objeto que se llama Canvas, que es básicamente donde ponemos la interfaz de usuario en Unity. Si no está creado, me parece que al crear el Text Mesh Pro se crea solito el Canvas. De no ser así, ustedes lo que pueden hacer es antes de crear el Text Mesh Pro, se van a la misma opción UI y aquí tienen Canvas. Le dan clic y ahora sí pueden agregar el Text Mesh Pro. Y bueno, ahora sí, volvamos a lo que estábamos. También necesitamos llamar al script de movimiento de nuestro personaje porque, bueno, esto era también parte del video anterior. Necesitamos saber cuál era la velocidad máxima que alcanzaría para acotar la velocidad que nosotros íbamos a poner y que no estuvieran habiendo fluctuaciones feas. Ahora, al inicio del juego, es decir, en el void start, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi posición actual como la posición que tiene mi objeto en ese momento. Al inicio yo ubico a mi objeto en la coordenada x igual a 0. Vean, esta coordenada tiene que estar en 0 para que de esta forma la posición actual al inicio sea 0. Recordemos que solamente nos estamos fijando de un solo eje. Bien, es en este caso del eje x porque estamos hablando de física de una dimensión. Ahora, la posición previa será exactamente la misma que la posición actual. Luego, tiempo previo será esta opción, que es realmente el primer instante de tiempo de nuestro juego, es decir, el segundo cero de nuestra medición. Ahora, la velocidad instantánea, en un principio, pues no nos estamos moviendo, así que es 0. Yo aquí me tomé la libertad de asignarlo directamente, aunque la velocidad instantánea se va a calcular después en el otro método. Ahora, la velocidad actual será igual a la velocidad instantánea, es decir, 0, no nos estamos moviendo, y la velocidad previa será exactamente la misma que la velocidad actual. Y listo, ahora que ya tenemos todos los datos inicializados de la forma correcta, vámonos a donde se está actualizando constantemente nuestro juego. Recordemos que en este método, Fixed Update o en el Update, se estará ejecutando cada que pase un frame de nuestro juego. En el primer frame, si nosotros ya nos hemos movido, entonces ya habremos adquirido otra posición. Entonces, la posición actual nueva será a esa nueva posición que nosotros tomemos. Recordemos que esta posición no va a ser muy lejana porque un frame son unas milésimas de segundo. No me acuerdo exactamente cuánto, pero es una fracción de tiempo muy pequeña. Entonces no nos habremos movido mucho, sin embargo sí ya nos habremos movido.
el tiempo actual pues se va a actualizar a ese tiempo que nosotros llevemos en el siguiente frame. Nuevamente, no es un tiempo muy largo, es un tiempo muy cortito. Ahora, la velocidad instantánea. Bien, aquí es donde vamos a calcular esta velocidad y lo hacemos con una función que he creado que se llama derivada. Con esta función nosotros podemos calcular la derivada de cualquier, digamos, función o de cualquier dato que esté relacionado al tiempo, y lo único que necesitaremos será un dato actual y un dato previo. Bien, así como el tiempo actual y el tiempo previo, pero ese ya lo tenemos en general. Y de igual forma calcularemos la aceleración instantánea con esta misma función, la función derivada. Como parámetro le pasaremos velocidad actual, velocidad previa, tiempo previo. Bien. Ahora, hice otra función para redondear los valores de la velocidad instantánea. Recordemos que esta nos estaba dando problemas con las fluctuaciones. Realmente no tiene mucho chiste haber hecho esta función solamente para hacer un solo redondeo. Usualmente hacemos funciones o métodos para cuando tenemos bloques de código que se están repitiendo muchas veces y ya no tiene sentido hacerlos cada vez más. Pero en este caso lo hice por si en algún momento lo necesitamos. Y bueno, sobre estas funciones derivada y redondeo, no se preocupen, todavía no vemos el código, pero se los voy a mostrar. Y por último llamo estos dos textos, el texto de la velocidad y el texto de la aceleración, para ponerles esta cadena y esta otra cadena, y a su vez concatenarles la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Recordemos que este toString con el parámetro f2 es simplemente para convertir este número flotante con varios decimales a una cadena de texto que tenga solamente 2 decimales, y lo mismo con la aceleración. Y por último, ahora necesitamos actualizar los valores. Ahora, la posición previa será la misma que la posición actual, es decir, esta posición que acaba de tomar en este frame que está pasando. Lo mismo que tiempo previo con tiempo actual, luego velocidad previa se va a igualar a la velocidad actual. Una vez que se haya actualizado, es necesario actualizar la velocidad actual, porque recordemos, velocidad actual no la habíamos actualizado en ningún momento. Y de hecho, esta línea de código más bien debería de ir después de actualizar la velocidad instantánea, justamente en ese momento, para que una vez que esté terminando este ciclo de Fixed Update, la velocidad previa se pueda igualar a la velocidad que ya habíamos calculado, la velocidad instantánea. Bien, entonces velocidad actual se tiene que actualizar antes de que igualemos velocidad previa a esa misma variable. Y bueno, esto se va a repetir hasta que nosotros decidamos terminar nuestro jueguito, así que se va a estar actualizando constantemente y va a ser el mismo ciclo. Ahora sí vamos a la función derivada. A la función derivada le puse estos parámetros. Le puse estos nombres cortos, quizás no sea algo tan bueno a la hora de programar. Sin embargo, lo hice para que se pareciera más a la notación de Leibniz. De hecho, veamos que justamente este return es la notación de Leibniz. Es de y sobre dx. No se preocupen, aquí ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, y2 realmente es el dato actual que ustedes vayan a poner. X2 es el tiempo actual o el otro dato actual con respecto al cual van a derivar. Y luego Y1 será el dato previo, posición previa y velocidad previa. Y X1 será tiempo previo y tiempo previo. Bien, así que ustedes pueden irle poniendo ahí los nombres que ustedes quieran. Yo lo hice de esta forma porque es como que una forma más generalizada de ver a la derivada. Y bueno, veamos que aquí el de y, es decir, el diferencial de y, lo está calculando solamente como la resta de y2 y y1. Recordemos que aquí y2 y y1, que son los parámetros que le pusimos, posición actual o posición previa en este caso, o velocidad actual y velocidad previa en el caso de la aceleración. Recordemos que estos dos datos ya se parecen muchísimo, son muy cercanos. Entonces la diferencia que nos va a dar aquí es mínima. Esa diferencia mínima pues ya la conocemos como un infinitesimal, que es este diferencial. Y lo mismo con dx, tenemos la diferencia entre x2 y x1. X2 es el tiempo actual y X1 es el tiempo previo. Entre el tiempo actual y el tiempo previo hay muy poca diferencia, entonces esta resta nos dará un número pequeño, otra vez un infinitesimal. Y bueno, luego de esto, por si las dudas, no nos gustaría que tengamos un problema si este dx llegase por alguna razón a ser 0. Estaría un poco difícil, pero pues por si pasa, entonces en el caso de que el diferencial de x sea igual a 0, entonces lo único que haremos será retornar la derivada a 0. Y bueno, si esto no pasa, no se va a ejecutar esto, es decir, si el diferencial de x no es 0, entonces no vamos a retornar 0. Directamente nos iremos a devolver este valor. El valor será de y sobre dx, que es precisamente la derivada. Y bueno, por último tenemos esta otra función, que es el redondeo. Lo único que hice fue aquí meter el dato que yo quiero redondear, el límite y un pequeño umbral para verificar hasta cuándo lo quiero
limitar. Recordemos que en el caso de la velocidad, el problema se daba cuando estábamos entre la velocidad 9 y 10. Es decir, cuando llegamos al 9, a partir de ahí empezaban a haber fluctuaciones muy feas entre 9 y 10. Es decir, se estaban intercambiando valores muy rápidamente. Entonces, el umbral será, por ejemplo, de 1. En este caso es 1.5, perdón. Entonces, va a empezar a hacer este redondeo a partir de 10 menos 1.5, es decir, 8.5. Cuando llegue a 8.5, va a empezar a poner un número fijo para que no hayan estas fluctuaciones. Y bueno, para ello lo único que hago es retornar el valor que me devuelve esta función clamp. Es de la librería matemática de Unity. Y bueno, lo que hace esta función es simplemente limitar un valor. Si por ejemplo, supongamos que dato varía de menos infinito a infinito, ¿no? Es decir, puede tomar cualquier número real. Pero a mí me gustaría acotarlo, por ejemplo, entre 5 y 10. Es decir, que quiero que solamente pueda tomar valores entre 5 y 10. Bueno, utilizo esta función, le paso como parámetro el dato que yo quiero acotar, el límite inferior y el límite superior. Es decir, aquí sería 5, porque es lo mínimo que quiero que tenga, y aquí sería 10, que sería lo máximo que me gustaría que tenga. Eso con el ejemplo que les acabo de dar. En este caso será menos el límite que yo le haya puesto. En este caso yo le puse como límite la velocidad máxima. La velocidad máxima, recordemos, estaba en el movimiento del personaje, era 10. Entonces será de menos 10 más el umbral, que era 1.5. Es decir, de menos 8.5 hasta 8.5, porque aquí es 10 menos 1.5, que es 8.5. Entonces va a recortar dato entre menos 8.5 y 8.5. Ese será el valor mínimo y el valor máximo que puede tener el dato. Y de esta forma lo hemos acotado. Y ahora sí, vamos a probar el juego. Como pueden ver, solamente si yo me muevo... y bueno, aquí hay un error. Parece que no debía haber movido esta velocidad actual a esta parte. Ya saben el chiste luego de los programadores, ¿no? Si funciona, ni le muevas. Ya funcionaba y veamos que le moví y dejó de funcionar. Ahora sí, volvamos a probar el juego. Veamos que iniciamos con una velocidad instantánea. Aquí se aceleró un poquito porque caímos, pero no tomemos en cuenta esa aceleración. Aquí estamos parados. Obviamente no nos estamos moviendo hacia ninguna de las dos direcciones que nos podemos mover, a la izquierda o a la derecha. Así que tenemos velocidad 0 y por lo tanto aceleración 0. Si nos movemos, veamos que nuestra velocidad se aumenta de poco a poco, es decir, desde 0 hasta 8.5 en un lapso de tiempo. Bien, una vez que llega a 8.5, ahí se queda la velocidad, ya no cambia. Pero veamos algo curioso. Mientras esta velocidad está cambiando, nuestro objeto va adquiriendo aceleración, porque recordemos que la aceleración se da cuando hay cambio en la velocidad. Y veamos, en este instante de tiempo hubo cambio hasta que se detuvo en 8.5. Y cuando llega a 8.5 o menos 8.5, la aceleración se queda en ceros. Tiene pequeñas variaciones porque también la velocidad está teniendo pequeñas variaciones que, como les digo, ustedes pueden arreglar con este umbral. Quizás si lo ponen un poquito más grande, tenga menos variaciones o no tenga. El chiste es que no sea muy grande, pero que se quiten lo más posible. Una vez que alcanza a su velocidad máxima, la aceleración se vuelve cero, que es justamente como debería de pasar. Aunque nos estemos moviendo, el objeto no tiene por qué tener aceleración. Si hemos llegado a una velocidad que se está manteniendo en el tiempo que está transcurriendo, entonces la aceleración será cero. Ahora veamos los signos de la aceleración. Si nosotros nos movemos a la derecha, la velocidad instantánea será positiva. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en dirección positiva, hacia donde crecen los números. Si nosotros nos movemos a la izquierda, la velocidad será negativa, precisamente porque nos estamos moviendo hacia donde decrecen los números, es decir, en dirección negativa. Y bueno, ahora los signos de la aceleración. Si nos movemos en dirección positiva, al iniciar el movimiento, nuestra aceleración será positiva hasta alcanzar 0, cuando nuestra velocidad se empieza a mantener en 8.5. Luego se mantiene en 8.5, la aceleración es 0, pero cuando nosotros dejamos de pulsar el botón y nuestro objeto empieza a frenar, la aceleración se vuelve negativa. Esto es porque la velocidad empieza a decrecer. En el momento en el que la velocidad empieza a decrecer, la aceleración instantánea se vuelve negativa. Ahora, si nos movemos a la izquierda, al inicio la aceleración es negativa porque precisamente está heredando, digamos, el signo de la velocidad instantánea al iniciar el movimiento. Luego alcanzamos el valor mínimo que era menos 8.5 y se mantiene en 0. Pero una vez que queremos frenar, por ejemplo, es decir, que dejamos de pulsar el botón, empieza a reducir la velocidad instantánea. En este caso, como era negativo, de negativo a 0, en realidad empieza a aumentar hasta llegar a 0. Como empieza a aumentar, entonces el signo de la aceleración es positivo, porque la velocidad está volviendo a subir hasta llegar a 0. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente.